Hola, soy José Ríos. Bienvenidos a este video número 4 del curso de Estadística Matemática. En esta ocasión vamos a hablar sobre los estimadores de máxima verosimilitud para los parámetros de la distribución normal. Pero antes de entrar en materia con este tema, primeramente vamos a presentar nosotros dos resultados, dos propiedades importantes de X barra, del promedio de un conjunto de números. Estas dos propiedades que vamos a demostrar primeramente son válidos para cualquier conjunto de datos, de números, no importa de qué distribución vengan. Estas son propiedades generales exclusivas de X barra para un conjunto de números cualesquiera. Las vamos a presentar aquí como teoremas. Primer teorema. Tenemos n valores numéricos, x sub 1, x sub 2, etcétera, x sub n, y X barra nos representa aquí el promedio de estos números. Y ahora vamos a considerar esta función. F, cuya variable es A, igual a esta sumatoria, esta suma desde igual 1 hasta n, de cada uno de estos números, x sub i, menos el número A, el valor de A, y esa diferencia al cuadrado, la suma de estos cuadrados. Entonces, este teorema afirma que esta función se minimiza, alcanza su valor mínimo en A igual a X barra. Es decir, cuando el valor de A se sustituye por X barra, esta función alcanza su valor mínimo. Es lo que afirma este teorema. Esta función se minimiza en A igual a X barra. Bien, primeramente vamos a analizar así por mero sentido común esta función, f de A. Bien. Para empezar, observe usted que esta función únicamente toma valores positivos, porque es la suma de cuadrados. Entonces, toma únicamente valores positivos. Ahora, otro detalle. Vea usted que el valor de esta función se dispara al infinito, porque el valor de A es una variable, nosotros le vamos a asignar el valor que queramos, al valor de A. Pero observe usted que si el valor de A es un valor muy, pero muy alejado de las X, entonces el valor de estas diferencias van a ser números muy alejados de cero. Y entonces si eso se eleva al cuadrado, van a ser números positivos pero muy grandes. Y si sumamos todos esos números grandes, pues el valor de esta función puede ser tremendamente grande si el valor de A que le asignamos está muy lejos de las X. Entonces, el valor de esta función toma valores positivos y pues se puede explotar al infinito, puede crecer si el valor de A está muy alejado de las X. Por eso tiene sentido hablar sobre el valor mínimo de esta función. La pregunta es, ¿dónde alcanza el valor mínimo de esta función? ¿Qué valor le debo dar yo a la variable A para que tenga su valor mínimo? Bueno, el teorema afirma que el valor mínimo lo alcanza en A igual a X barra. Si el valor de A se sustituye por X barra, esta función va a tener su valor mínimo. Entonces, es lo que vamos a demostrar. La demostración no es difícil. Vamos a aplicar técnicas de cálculo. Bien, entonces como usando cálculo derivamos esta función con respecto a la variable A. Entonces vamos a derivar. Entonces si derivamos cada uno de estos términos que estamos sumando aquí con respecto a A, aplicaríamos la regla de la cadena. Sería elevarlo de afuera 2 por esta cantidad por elevarlo de adentro con respecto a A, que sería menos 1. Entonces quedaría menos 2 que multiplica por X sub i menos A. Sería la derivada de esto con respecto a A. Y pues se tiene que sumar todo eso. Ahora, el valor mínimo, si se evalúa en la derivada, como usted ya sabe, pues debe ser 0. Entonces, obligamos a que esta derivada con respecto a la variable A sea igual a 0. Y luego, de aquí vamos a despejar el valor de A. Entonces sería, este 2 puede salir el factor común y se cancela pasando dividiendo al otro lado. Entonces quedaría este menos, el signo negativo, si aquí lo dejamos, también puede salir de la sumatoria. Entonces quedaría menos la suma de las X, ¿sí? Y luego después menos la suma de A, pero A es una constante aquí. Entonces la sumatoria de A, este valor de A lo vamos a sumar n veces. Entonces esta suma va a ser igual a n veces A. Entonces, que aquí quedaría menos la suma de las X y después nos quedaría menos, quedaría entonces menos la n veces A. El n veces A, ¿sí?
aquí puede pasar al otro lado, ¿sí? Y aquí pasaría como negativo, ¿sí? Ahora, este resultado final que vamos a llegar también lo podemos obtener si usted elimina el negativo también del número 2. Si el menos 2 sale de factor común y el menos 2 pasa dividiendo, se cancela. Entonces aquí nada más quedaría x menos a, quedaría la sumatoria de x menos la sumatoria de a, que es n veces a, que puede pasar al otro lado de la igualdad, y entonces ya queda todo positivo. También se puede hacer así. Y entonces quedaría sumatoria de x, aquí se cancela el negativo, quedaría sumatoria de x igual a n veces a. Entonces despejando a, la n pasa dividiendo y ya sería la sumatoria de x entre n. Pero la sumatoria de x entre n pues es x barra. Entonces si a es igual a x barra, la derivada con respecto a a se hace 0. ¿Sí? Ahora hay que demostrar que ahí alcanza un valor mínimo, que es un valor mínimo para la función. Aplicando el criterio de la segunda derivada, entonces derivamos por segunda vez la función con respecto a la variable a, y entonces esta es la primera derivada. Entonces derivamos esto nuevamente con respecto a a, y observe que aquí me daría entonces aquí menos 1. Si derivamos esto con respecto a me da menos 1. ¿Sí? Menos 1 por el menos 2, pues da 2 positivo. Entonces queda la suma de 2 positivos desde 1 hasta n, queda n veces 2. Entonces la segunda derivada es igual a 2 por n, que esto obviamente es un valor positivo. Entonces es un valor positivo, y entonces como la segunda derivada es positiva, entonces si a es igual a x barra, la función alcanza su valor mínimo. Y con esto ya demostramos efectivamente que para esta función, si tenemos un grupo de números, esta función, la suma del cuadrado de diferencias de las x menos un número a cualquiera, ya hemos demostrado que esta función se minimiza en a igual a x barra. Otra propiedad, tenemos que x barra es el promedio de este conjunto de números. Entonces, la sumatoria de estas diferencias es igual a 0. Ojo, aquí las diferencias ya no están al cuadrado. Aquí las diferencias ya no están al cuadrado. Entonces, la suma de las diferencias de cada x menos su promedio, la suma de las diferencias de las x menos su promedio es 0. Observe lo siguiente, si calculamos el promedio de un grupo de números, pues algunos números van a ser mayores que el promedio y otros van a ser menores que el promedio. Por lo tanto, estas diferencias, algunas de estas van a ser con valor positivo y otras van a ser con valor negativo. Entonces tiene sentido decir que la suma de estas diferencias pues, puede ser 0. Efectivamente así es. Vamos a demostrar que esto es 0. La demostración tampoco es difícil. Bien, aplicando propiedades de sumatorias, esto es la sumatoria de las x menos la sumatoria de x barra. Pero estamos sumando, x barra no tiene subíndice y, estamos sumando una constante, la estamos sumando n veces. Entonces la sumatoria de x barra nos daría n veces x barra. Entonces esto nos queda como la suma de las x menos n veces x barra. Bien, pero la suma de las x también la puedo expresar como n veces x barra, precisamente. Por definición, x barra es la suma de las x entre n. Entonces la suma de las x lo puedo escribir como n veces x barra. Y me queda esta diferencia, n veces x barra menos lo mismo, pues esto da 0. Entonces con esto demostramos que para un grupo de números cualesquiera, la suma de las diferencias de cada número menos su promedio es 0. Bien, después de las propiedades previas que ya demostramos para x barra en general, ya vamos a entrar en materia y a obtener los estimadores de máxima verosimilitud para la distribución normal. Bien, sabemos que esta es la función de densidad de una distribución normal. Tiene dos parámetros, mu y sigma cuadrada. Mu es la media, ya sabemos, y sigma cuadrada es la varianza poblacional. Entonces queremos obtener los estimadores de máxima verosimilitud para mu y para sigma cuadrada, parámetros de una distribución normal. Bien, calculamos la función de verosimilitud. Observe usted que aquí la función de verosimilitud va a ser una función de dos variables, porque tiene dos parámetros. Y ahí tenemos aquí el caso donde el parámetro es un vector. Es un vector de dos dimensiones, tiene dos coordenadas, porque son dos parámetros los que aparecen, dos constantes, los que aparecen en la fórmula de la función de densidad de la distribución normal. Bien, la verosimilitud, la función de verosimilitud en este caso sería el producto de la función de densidad
evaluada en cada una de las x sub i. Por supuesto, se supone que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n. Entonces, este producto, desde i igual 1 hasta n, es la función de verosimilitud, que ahora esta función va a ser bivariable. Tiene dos variables, dos parámetros. Muy bien. Vamos primeramente a trabajar con mu. Vamos primeramente a trabajar con mu y tratar de obtener su estimador de máxima verosimilitud. Bien, trabajamos con el logaritmo natural de la verosimilitud. Bueno, entonces sería el logaritmo natural de este producto. Por propiedad de logaritmos, el logaritmo natural del producto es la suma de los logaritmos. Sería la suma del logaritmo natural de estos términos. Bien. Ahora, aplicando aquí propiedades del logaritmo natural, es un producto, es esta expresión multiplicada por esta otra. Entonces, la suma de logaritmos, el logaritmo de esto, ¿sí?, más el logaritmo de esto. Pero aplicar el logaritmo natural a esta expresión, pues el logaritmo natural se cancela con la exponencial y nada más me queda esta parte, que es lo que aparece aquí, menos 1/2 por la sumatoria. Ahora, en el primer término me quedaría el logaritmo natural de este cociente, que ya sabemos es la diferencia de logaritmos, logaritmo de 1 menos el logaritmo del denominador. Pero el logaritmo de 1 es 0, entonces me quedaría menos el logaritmo del denominador. Pero aquí nuevamente este es un producto. Entonces quedaría la suma, logaritmo de sigma, más logaritmo natural de raíz de 2pi. ¿Sí? Con signo negativo, menos logaritmo natural de sigma y menos logaritmo natural de raíz de 2pi. Como esto se suma n veces, pues queda menos n veces logaritmo natural de sigma, menos n veces logaritmo natural de raíz de 2pi. Entonces, esta expresión sería el logaritmo natural de la verosimilitud para este caso. Bien, vamos a primeramente estimar mu, decíamos. Bueno, derivamos esta función con respecto a mu, pero tiene que ser una derivada parcial, es lo que significa este símbolo. Usted recordará en cálculo la derivada parcial de esta función con respecto a mu. Entonces, derivamos parcialmente esto con respecto a mu. Aquí no aparece mu, aquí tampoco, entonces son constantes derivadas de 0. Entonces nada más derivamos esta parte con respecto a mu. Entonces aplicamos la regla de la cadena, aquí sería 2 por xi menos mu a la 1, que multiplica por la derivada de lo de adentro, que sería menos 1. Entonces, ese menos 1 multiplicado por este menos se hace positivo. Y entonces quedaría la sumatoria de esta expresión xi menos mu entre sigma cuadrada. Y el 1/2 positivo, pues lo pasamos multiplicando al lado derecho porque le igualamos esto a 0, se cancela. Entonces ya sabemos que el máximo o el mínimo hace que la derivada sea 0. Entonces esto lo igualamos a 0 y el 1/2 que queda por aquí, pues se cancela, pasa multiplicando al otro lado. Entonces me quedaría que esta suma es igual a 0. Bien, ahora de aquí vamos a tratar de despejar mu. Entonces, sigma cuadrada está dividiendo, pasa multiplicando, se cancela. Entonces me quedaría aquí sumatoria de xi menos sumatoria de mu. Menos sumatoria de mu es una constante, es n veces mu. Estamos sumando n veces mu, pues n por mu. Entonces me quedaría entonces sumatoria de x menos n por mu. Ese término menos n por mu pasa sumando a la derecha, es n por mu. Me quedaría suma de las x igual a n por mu. Despejando mu, nos queda suma de x entre n. Y esto, pues no es más que la fórmula de x barra. Por lo tanto, aquí ya estamos proponiendo que el estimador de mu para la distribución normal es precisamente x barra. Ya tenemos aquí un candidato para el estimador de mu de la distribución normal. Es x barra. Bien, ahora vamos a trabajar con sigma cuadrada. Con sigma cuadrada. Bien. Aquí tenemos nuevamente la función de verosimilitud, términos de dos parámetros. ¿Sí? Bien. Entonces, multiplicando esta expresión, observe usted, sería el producto de esto, ¿sí? Producto de toda esta expresión. Esta expresión que tenemos aquí la vamos a multiplicar n veces. Entonces, para ello, esta constante que aparece aquí la vamos a representar como 2pi por sigma cuadrada y todo a la 1/2. Esto lo puedo escribir como 2 por pi por sigma cuadrada y todo a la 1/2, raíz cuadrada. Y si eso se multiplica n veces, pues me quedaría esta expresión que tenemos aquí. 2 por pi por sigma cuadrada a la n medios. Bien,
Ahora, si este término lo multiplicamos n veces, entonces los exponentes se suman. Por eso me quedaría e a la menos 1 medio por la suma de x y menos mu cuadrada sobre sigma cuadrada. Entonces, la función de verosimilitud también la puedo escribir de esta manera, para este caso. Bien. Ahora, aquí ya vamos a utilizar el primer teorema que demostramos al iniciar este video. Podemos afirmar que esta suma de cuadrados que aparece aquí, esta suma de cuadrados, si el valor de mu es diferente a x barra, entonces esta suma forzosamente tiene que ser mayor que esta otra, porque ya demostramos en el primer teorema que esta función precisamente se minimiza en x barra. Esta función de suma de cuadrados se minimiza en x barra. Entonces, si el valor de mu, este valor, es diferente a x barra, entonces esta suma forzosamente tiene que ser mayor que esta otra suma. Entonces, ahora, si estas sumas las multiplico por menos 1 medio entre sigma cuadrada, que es lo que aparece aquí, en el exponente del número e, menos 1 medio sobre sigma cuadrada, si lo multiplicamos en ambos lados por menos 1 medio sobre sigma cuadrada, como es un número negativo, la desigualdad cambia. Entonces, en lugar de mayor, cambia a menor. Entonces, esta expresión multiplicado por 1 medio entre sigma cuadrada, esta suma multiplicada por menos 1 medio entre sigma cuadrada va a ser mayor, que es lo que está aquí, va a ser mayor que esta otra, multiplicada por menos 1 medio sobre sigma cuadrada. Y entonces, ya después si aplicamos la exponencial y todo lo demás, esa desigualdad se mantiene. Por eso afirmamos que esta expresión tiene que ser estrictamente mayor o mayor o igual que esta otra. Y esto es válido para cualquier valor de sigma cuadrada. Esto es independientemente del valor que tenga sigma cuadrada. Entonces, para cualquier valor de sigma cuadrada, entonces me queda que esta expresión va a ser mayor o igual que esta. Es decir, en otras palabras, si el valor de mu aquí se sustituye por x barra, entonces ya tenemos que este valor va a ser mayor, no importa el valor de sigma cuadrada, esta expresión ya va a ser mayor que esta para cualquier valor de mu. Por lo tanto, tiene sentido ya maximizar directamente esta función, maximizarla con respecto a sigma cuadrada. Entonces vamos a maximizar ya esta función con respecto a sigma cuadrada y ya se convierte en una función de una sola variable, porque aquí mu ya la sustituimos por x barra. Entonces, el máximo global lo podemos ya obtener maximizando esta función únicamente sobre sigma cuadrada. Bien, entonces aquí tenemos ya de nuevo la función. Aquí únicamente aparece un solo parámetro, porque ya sustituimos el valor de mu por x barra. Ya sustituimos el valor de mu por x barra. Entonces vamos a maximizar ahora esta función con respecto a sigma cuadrada. Ojo, la variable es sigma cuadrada, no es sigma sola. Tenga cuidado aquí. La variable es sigma cuadrada. Bien, entonces, primeramente obtenemos el logaritmo natural de la verosimilitud y me quedaría esta expresión que ya hemos comentado antes, cómo se obtiene de aquí para acá. Bueno, es el logaritmo natural de este producto. Entonces, es la suma de logaritmos, logaritmo de esto, más logaritmo de esto otro. Pero como aquí es una exponencial, se cancela el logaritmo con la exponencial y me queda el exponente, esta parte. Y aquí me queda el logaritmo de este cociente, logaritmo de 1 menos logaritmo de esto, logaritmo de 1 es 0. Me queda menos logaritmo natural de esto, ¿sí? Que aplicando propiedades del logaritmo, el exponente puede bajar, menos n medios por el logaritmo de 2pi por sigma cuadrada. Y así llegamos a esta expresión. Este es el logaritmo de la verosimilitud como función de sigma cuadrada solamente. Aplicamos la técnica de cálculo, derivamos con respecto a sigma cuadrada. Ojo, nuevamente, subrayamos aquí. La variable es sigma cuadrada, no es sigma sola. La variable es sigma cuadrada. Derivamos con respecto a sigma cuadrada. Entonces, esto es como, esta es la derivada del logaritmo. Con respecto a sigma cuadrada, la derivamos. Entonces, es 1 sobre 2pi sigma cuadrada que multiplica por 2pi. Se cancela el 2pi y me queda menos n sobre 2 por sigma cuadrada. Y aquí sigma cuadrada lo puedo subir y escribirlo como sigma cuadrada a la menos 1. Y derivamos sigma cuadrada a la menos 1
quedaría menos sigma cuadrada a la menos 2. Sigma cuadrada a la potencia menos 2 pues es sigma a la menos 4, que por eso está aquí en el denominador. Entonces me quedaría más la sumatoria de esta expresión sobre 2 veces sigma a la cuarta. Observe que este negativo cambió a positivo, ¿sí? Porque aquí derivamos sigma cuadrada a la menos 1. Entonces pues baja el menos 1, menos por este menos se hace más. Por eso queda aquí con signo positivo. Entonces nos queda esta expresión, la derivada con respecto a sigma cuadrada. La obligamos a que sea 0 para buscar el valor de sigma cuadrada. Y entonces, bueno, entonces este término pasa sumando al lado derecho, ¿sí? Se cancela el 2. Y si despejamos sigma cuadrada, con una álgebra que es fácil, despejando sigma cuadrada, me da esta expresión. Sigma cuadrada es la suma de estas diferencias al cuadrado entre n. Entonces, este es el otro candidato para el estimador de sigma cuadrada por el método de máxima verosimilitud, ¿sí? Pero ahora hay que demostrar que este valor es un máximo para esta función. Bien, ahora vamos a demostrar que es un máximo. Ya tenemos aquí el sigma gorrito cuadrada, esta expresión. Ahora vamos a probar que sigma gorrito cuadrado es un máximo para la función de verosimilitud. Ya tenemos que la derivada del logaritmo natural de la verosimilitud es igual a esta expresión. Bien, obtenemos la segunda derivada con respecto a sigma cuadrada. Sigo insistiendo, recuerde que la variable es sigma cuadrada. Bien, entonces derivamos esta parte. Esto lo puedo escribir como menos n sobre 2 que multiplica a sigma cuadrada a la menos 1. Entonces, si derivamos sigma cuadrada a la menos 1, ya menos por este menos hace más, sigma cuadrada a la menos 2. Y sigma cuadrada a la menos 2 es lo mismo que sigma cuadrada al cuadrado. Así nos queda esta derivada de este término con respecto a sigma cuadrada. Luego derivamos este término con respecto a sigma cuadrada también. Esto lo puedo escribir como sigma cuadrada al cuadrado. A esto lo puedo escribir como sigma cuadrada al cuadrado. Lo paso al numerador como sigma cuadrada a la menos 2. Sigma cuadrada a la menos 2. Entonces, derivando sigma cuadrada a la menos 2, me quedaría menos 2 que multiplica por sigma cuadrada a la menos 3. Menos por este más se hace menos. El 2 se cancela con el 2 de abajo. Y sigma cuadrada a la menos 3 lo puedo escribir como en el denominador como sigma cuadrada al cubo. Entonces, nos queda que la segunda derivada del logaritmo natural de la verosimilitud con respecto a sigma cuadrada me queda de esta manera. Bien, ahora vamos a ver qué pasa si esto se sustituye en sigma cuadrada igual a sigma gorrito cuadrado. Pero primeramente simplificamos un poco más esto algebraicamente, ¿sí? Entonces, con común denominador, resolviendo esta diferencia, nos queda esta expresión. Esto es álgebra básica, no es difícil llegar de aquí para acá. Ahora vamos a ver qué pasa si esto se sustituye en sigma cuadrada igual a sigma gorrito cuadrada. Entonces, sigma cuadrada se va a sustituir por sigma gorrito cuadrada. Entonces, este término, esta parte me quedaría sigma gorrito cuadrada, ¿sí? Aquí tenemos sigma a la sexta, que es lo mismo que sigma cuadrada al cubo. Esto es lo mismo que sigma cuadrada al cubo. Bueno, sigma cuadrada se sustituye por sigma gorrito cuadrada, y entonces este denominador me quedaría de esta forma. 2 veces sigma gorrito cuadrada al cubo. Ahora, esta suma, esta parte de aquí, esta suma. Aquí tenemos la fórmula de sigma gorrito cuadrada. Entonces, esta suma es la que tenemos aquí. Entonces, la n, si la paso multiplicando al lado izquierdo, pues esta suma es n por sigma gorrito cuadrada. Entonces, esta suma la sustituye por n por sigma gorrito cuadrada. Entonces, si la segunda derivada se sustituye, se evalúa en sigma cuadrada igual a sigma gorrito cuadrada, me queda esta expresión. Y observe usted que esto me da un valor forzosamente negativo, porque en el numerador esta cantidad pues es menor que esta, porque este es el doble de este número, y este tiene signo negativo. Entonces, esta diferencia forzosamente tiene que ser un valor negativo. Entonces vemos que la segunda derivada, al evaluarse en sigma gorrito cuadrada, me da un valor negativo. Por lo tanto, sigma gorrito cuadrada sí es un máximo de la función de verosimilitud. Y con esto ya termina la demostración, que entonces
los estimadores de máxima verosimilitud para la distribución normal son: el estimador de mu es x barra y el estimador de sigma cuadrada es esta suma de diferencias al cuadrado entre n. Estos son entonces los estimadores de máxima verosimilitud para la distribución normal. Observe usted lo siguiente. Estas fórmulas son exactamente las mismas que obtuvimos usando el método de momentos. Entonces, para el caso de la distribución normal, sus estimadores de máxima verosimilitud son exactamente los mismos que los estimadores obtenidos por el método de momentos. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.